Noches compañeros, si es que lo llegan a ver, profesora. El día de hoy, 3 de julio, vamos a hablar un poco del proyecto que se trata, un proyecto chiquito. Vamos a hablar acerca de un tema que vimos que son los capacitores electrolíticos, o bien también conocidos como condensadores electrolíticos. Bien, aquí nosotros hicimos un circuito en el cual vamos a probar uno de los funcionamientos, o bien uno de las cualidades que nos puede otorgar este componente electrónico. Vamos a ver una de ellas, que es vamos a hablar acerca de la capacitancia un poco, y vamos a hablar acerca también de algunos pequeños elementos que también vimos dentro del curso, que fueron de gran importancia. Y bueno, que todos estos elementos son de gran importancia dentro de la industria. Bien, vamos a empezar con el capacitor electrolítico. El capacitor electrolítico, bien también conocido como condensador electrolítico, es un dispositivo electrónico que nos permite almacenar un poco de energía eléctrica dentro de él. Esto es gracias a dos placas que lleva dentro. ¿Cómo se llama? Tienen esa cualidad de poder almacenar pequeñas cantidades de energía eléctrica mientras lo conecten a una fuente de poder, o una fuente con voltaje. Y con esto, como lo comentaba, nos va a hacer un almacén de pequeña energía eléctrica, pero en un intervalo de tiempo. Ese tiempo puede ser o mucho tiempo, o puede ser muy largo, o puede ser un tiempo corto, se podría decir, en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Esto a qué se debe? O bien, ¿cómo podemos nosotros aumentar el tiempo de almacenaje de energía en este dispositivo? Pues sería aumentando lo que son los farads. Los farads es la unidad que maneja la capacitancia. Es una ecuación. Podemos encontrar una ecuación compleja o podemos encontrar una ecuación sencilla. En la ecuación sencilla nosotros podemos encontrar que es una relación que existe entre la carga que hay, la carga que se podría decir que es parte de la corriente eléctrica, que va a estar inversamente proporcional al voltaje que nosotros le apliquemos. Es decir, la ecuación quedaría como C igual a Q, la carga, sobre el voltaje. Entonces, uno de los aspectos también muy importantes de los que vamos a hablar, o bien de los que vamos a mencionar, es por qué normalmente nosotros encontramos dentro de estos circuitos, sencillos, unos capacitores que son de baja, se podría decir, con prefijos que nos mandan los farads muy pequeños. Es decir, nosotros en esta práctica vamos a trabajar con un condensador de 1000 microfarads. Esto es debido, o bien la pregunta que yo también tenía es ¿por qué comercialmente, o bien yo los que había usado, normalmente nada más se trabajan con esos prefijos, ya sea con nanos, con microfarads, cosas, prefijos chicos, se podría decir. Y es como le comentaba, por la fórmula, la relación que existe entre la carga sobre el voltaje. Nosotros, al tener una carga, si recordamos un poco de física, las cargas llegan a ser muy, muy, muy diminutas. Es por eso que entonces, al hacer la relación de carga sobre voltaje, nosotros vamos a tener una cantidad muy, muy pequeña en la parte de arriba, comparado a un voltaje que, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a utilizar un voltaje de 9 volts, que es una fuente de corriente directa. Es algo también que pudimos ver en este curso, las fuentes que son de corriente directa y las fuentes que son de corriente alterna. Entonces, en este caso nosotros contamos con una batería corriente directa y pues bueno, tiene un voltaje de 9 volts. Entonces, nosotros, al hacer esa relación de una carga sobre 9 volts,
las cargas están muchas veces por debajo del cero, hasta pueden llegar a ser nano o pico igual. Entonces, al llegar a ser una carga tan pequeña sobre un voltaje grande, o relativamente grande se podría decir, casi la unidad, o bien la unidad, nosotros llegamos a tener estas unidades de enfaradios que van a llegarnos a dar con estos prefijos. Y bien, otro aspecto importante que manejan los capacitores electrolíticos es que pueden ser sirven para dar señales, para dar pequeños pulsos de señales. Se había intentado armar un circuito con un circuito integrado, un 555, pero se dificultó un poco a la hora de hacer el armado. Ahí hubiéramos podido hablar acerca de compuertas, hubiéramos podido analizar las compuertas que tiene dentro este circuito integrado, y de igual manera el circuito en general contaba con un capacitor electrolítico, pero bien no se pudo llevar a la práctica, costó un poco de trabajo y al final de cuentas pues optamos por hacer algo más sencillo. Entonces bien, ahora vamos a explicar lo que es este circuito pequeño, bien, los componentes que lleva y cómo se va a armar. Entonces empezamos. Principalmente podemos notar que tenemos un LED, es el foquito que nosotros vimos dentro lo vimos en los tableros, eran focos que prendían, podrían ser LED o podrían ser de otro tipo, en los tableros de las mesas que teníamos. Este LED, también conocido como diodo emisor de luz, pues es un elemento electrónico que al recibir una corriente eléctrica, o bien pasar por la corriente eléctrica por él, nos va a generar una luz. Como bien lo dice, es un diodo. Entonces recordemos que la principal característica de los diodos, como bien también fue un tema importante que vimos durante el curso, es que este componente, el diodo, nos permite el paso de la corriente en una sola dirección. Tiene polaridad, sí. Nosotros podemos detectar en los diodos comunes, nosotros detectamos que tiene polaridad o bien se puede notar que el negativo tiene una franjita gris en la parte extrema del componente, y la otra parte es totalmente negra. Entonces esa franjita negra nos indica que es negativo. Nosotros en este circuito nos damos cuenta que un LED, o bien en cualquier circuito nos damos cuenta que un LED tiene su polaridad, ya sea por las patas largas, o bien tiene dos plaquitas en la parte de adentro, una que es más chiquita que la otra. La más grande nos indica que es el polo negativo, y la más chiquitita nos indica que es el positivo. Si nos referimos a las patas, la pata más larga es el positivo y la corta es el negativo. Posterior al LED, nosotros vamos a contar con cables sencillos que nos van a ayudar nada más a hacer las conexiones correspondientes para no tener dificultad a la hora de conectar. Vamos a contar también con una resistencia. La resistencia, como bien ya lo había mencionado, son también componentes electrónicos que nos van a ayudar. Nos impiden el paso de corriente se podría decir en exceso, o bien nos regulan el paso de la corriente. Es decir, estos están compuestos al parecer de carbono. Hay diferentes tipos, pero al parecer estos chiquitos están compuestos de carbono. Entonces el carbono, al ser un semiconductor, no permite el paso total de la corriente eléctrica hacia el circuito completo, por lo cual si tenemos una corriente eléctrica de, no lo sé, vayámonos a extremos de 2 amperes, y nosotros ponemos una resistencia mayor a esta, obviamente, porque si no, 2 amperes a esta resistencia podría quemarla. Entonces si tenemos una resistencia mayor, le ponemos una entrada de 2 amperes, puede que nos salga un nivel más bajo. Podría ser la mitad de lo que comenzó la corriente eléctrica,
o podría ser hasta una octava parte de ella. Entonces depende del valor de la resistencia. Las resistencias es algo también muy importante, muy interesante, debido a que podemos conocer su valor gracias a las franjas que tienen ahí, que podemos notar. Esas tres rayitas, bueno, las cuatro rayitas nos van a indicar de qué valores las resistencias. La primera franja, o bien la primera y la segunda, nos van a indicar solamente dígitos que van desde el 0 hasta el 9, al parecer. Del 0 hasta el 9, y la tercera franja nos va a indicar por cuánto vamos a multiplicar esas dos primeras cifras. Es decir, existe un código de colores, el cual nos va a indicar cuánto vale cada color, que como les comentaba, van desde el 0 hasta el 9. En este caso, nosotros tenemos una resistencia que su código de colores es rojo, rojo, café, dorado. El dorado nos va a indicar la tolerancia que va a tener esta resistencia. En un momento más vamos a explicar qué es esta tolerancia. Entonces, en el código de colores nosotros encontramos que el rojo se encuentra posicionado en el número 0 es negro, el café es 1 y el rojo vendría siendo el 2. Entonces, al tener las dos primeras rayitas en rojo, formamos un 22. Y la tercera rayita, que es un café, en la tabla de colores tenemos que el café está indicado como 1. Entonces, al multiplicarlo, o bien su múltiplo es 10. Al multiplicar ese 22 por 10 nos da 220. Tenemos como resultado entonces que la resistencia es de 220 ohms, la medida en la que se ejecuta la resistencia. La tolerancia es algo muy importante, ya que de esos 220 ohms puede que sea o más o menos. A esto se refiere la tolerancia del dorado. No recuerdo específicamente bien. Existe otro color que es el plata, y las tolerancias creo que son de entre 5 y el dorado de 10. No lo recuerdo muy bien. Pero bien, posterior a esto, bien, vamos a ocupar una batería. Esta batería, que es de 9 volts. Es una batería, como ya decíamos, corriente directa. Y vamos a utilizar lo principal, que es nuestro capacitor electrolítico. Como ya les comentaba, va a ser a 100 volts de 1000 microfarads. El voltaje no es muy relevante en este tipo de circuitos, dado que pues nosotros vamos a inducir una corriente únicamente de 9 volts, por lo que el voltaje solamente nos va a servir, o bien va a ser importante que lo tomemos en cuenta cuando nosotros utilicemos fuentes de otro tipo. Es decir, o bien, después de esto vamos a proceder a explicar el armado y vamos a ver cómo funciona. Primeramente vamos a poner una resistencia y vamos a poner aquí la conexión primero vamos a poner una resistencia que va a ser la que va a ir antes o después de que pongamos la corriente positiva. Después de la resistencia vamos a poner unos cablecitos aquí, se puede notar, para que de esta resistencia pueda llegarle la corriente a lo que va a ser nuestro capacitor electrolítico. Y bien, nosotros de igual manera necesitaríamos proteger, en dado caso que la batería, o usáramos un regulador. Los reguladores, la redundancia, por lo regular tienen o suelen tener un voltaje hasta de 12.5, a veces 12.5 volts. Entonces, en ese caso es necesario nosotros que protejamos nuestro LED, nuestro diodo LED, con una resistencia. En este caso no lo vamos a hacer porque únicamente vamos a trabajar con un voltaje de 9 y pues no le está llegando tan directa tampoco la corriente debido a esta resistencia, que ya lo está regulando desde el principio. Entonces, bien, vamos a proceder a hacer esta conexión. No se los expliqué tan detalladamente, pero bien, vamos a proceder a hacer esta conexión. Vamos a conectar aquí el negativo. Bien, espérame. El negativo va a ir aquí. Y el positivo va a ir de este lado.
Entonces nosotros ahí notamos que enciende el foquito. Este circuito es muy sencillo, es únicamente el armado para hacer el encendido de un diodo LED. Es algo muy sencillo, pero nos ayuda a comprender un poco cómo es el funcionamiento de un circuito ya llevado a la práctica. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que en este momento en el que nosotros dejamos de darle corriente, el LED apaga inmediatamente. No tarda ni un segundo en apagarse. ¿Ven? Lo suelto aquí, está haciendo un falso contacto porque no entra bien el cablecito, pero lo toco y se apaga inmediatamente. Si bien lo recordamos, la principal función, o bueno, una de las funciones que tiene el capacitor electrolítico es que nos va a permitir, o bien nos va a almacenar un poco de energía de la que va a circular por el circuito. Esta lo vamos a conectar en paralelo al diodo LED para que al momento de desconectarlo queden ellos en un mismo circuito cerrado. Entonces vamos a conectar. Es algo también muy importante que no les mencioné, tienen polaridad. Es muy importante ver la polaridad de estos capacitores electrolíticos, ya que si nosotros lo conectamos de una manera incorrecta, podríamos ocasionar que, en el mejor de los casos, que este deje de funcionar. Si es uno de estos es muy económico, pero a nivel industrial, si nos encontramos con uno más grande o uno con otras características específicas, pues nos podría costar mucho, o hasta podríamos poner en riesgo la seguridad de quien esté manejando cerca la máquina, algún tipo de circuito, o bien podemos poner en riesgo nuestra propia salud o dañar algún equipo, y pues nos saldría muy caro, aparte de volver a comprarlo, pues tener que volver a, se podría decir, si el circuito se descompuso todo, pues volver a comprar todo el circuito completamente. Entonces hay algunos que tienen en la parte de aquí arriba, tienen unas ranuritas para ese tipo de casos. Estos suelen ser como unos cohetes. Si uno los conecta con la polaridad contraria, estos se llegan a sobrecargar y ¡pum!, explotan, tal y como un cohete. Pero las ranuritas que muchos tienen en la parte de aquí arriba permite que esa presión no sea tanta, no se junte demasiado, y pues nos permita que se abra de inmediato aquí arriba y pues no tenga que explotar como un cohete, simplemente empieza a salir el líquido el que tienen adentro. Entonces bien, sin más, vamos a conectarlo. Vamos a proceder a conectarlo de esta manera. Conectamos aquí y conectamos de este lado.